Hola a todos y todas, estamos muy felices. Bueno, yo estoy muy feliz porque el día de hoy estoy conectándome nuevamente con un compañero, con un amigo, Martín Daulerio. Pero antes de empezar, quiero decirles que somos la agencia Generaciones en Acción. Mi nombre es Patricia Vélez Macal y soy la directora de esta organización, junto con muchos y muchas colaboradores y colaboradores. Esta organización tiene 4 años de existencia y su misión es poder ayudar a todos los inmigrantes, no solo en Los Ángeles, sino en todo el mundo, y poder hablar nuestro idioma, el español, poder llevar talleres de desarrollo personal y profesional. Tenemos 4 pilares, entre ellos el desarrollo personal y profesional, y también tenemos storytelling. Hemos publicado 2 libros. El primero, Historias de Mujeres, y el segundo, Historias de Hombres. En total, 44 historias que nos narran los desafíos, los éxitos de gente como usted, como yo. Gente que a veces solo buscamos biografías de gente famosa, pero hay muchos héroes en nuestras comunidades. Y aquí están sus historias como una fuente de inspiración. También hemos publicado hacia un modelo único intergeneracional, donde viene mucho de por qué hicimos esta organización, por qué es importante saber que al trabajar intergeneracionalmente es una herramienta de poder. Hoy estamos muy contentos porque nos visita nuestro compañero, nuestro amigo. Con él cursamos juntos una certificación como mentores coaches, como mentor coaching, y también trabajamos vía internet, pero es un placer que hoy él abra su corazón, abra su tiempo y nos comparta su ser con un tema que nos va a ayudar a todos, más en estos tiempos, más con todo lo que escuchamos. Creo que el tema, las posibilidades del miedo, a mí me llama mucho la atención y espero que a ustedes. ¿Cómo el miedo puede tener posibilidades? Y vamos a aprender juntos, ¿qué les parece? Entonces, ¿cómo va a ser la agenda? Presentamos la agencia, presentamos a Martín y también después él se va a quedar solito dando su presentación. Después vamos a abrir cámaras. Y saludos a todas las personas que están entrando por Zoom también. Va a haber un momento donde los voy a invitar a que sean también panelistas, que puedan abrir su cámara y que estén con nosotros haciendo sus preguntas y respuestas. Y también las pueden hacer aquí en el chat, donde yo las voy a estar viendo para después compartírselas a Martín. Y también a los amigos de Facebook también pueden hacer sus preguntas. Yo también voy a estar viéndolas y tratando de escribirlas. Sean todos bienvenidos, juntos aprendamos. Por favor, invite a su familia, haga share el video, compártalo, porque solo compartiendo vamos a salir adelante. Quiero contarles un poquito quién es Martín Daulerio. Él es un coach ontológico especializado en metacreatividad y potencial humano, formado en ICC, Alain Cardone y Goldberg Consulting Group, entre otros, y hace más de 10 años se desempeña internacionalmente en el campo del coaching. Así que tienen a un buen coach aquí enfrente de ustedes. Y la comunicación con un enfoque basado en el desarrollo, talentos y diseño de identidad mediante entrenamientos para empresas y público en general. La misión de Martín es apoyar a las personas a conectar con el ser creativo que tenemos todos y todas para lograr una vida en plenitud, con pasión, propósito y sentido. Y creo que eso es lo que nos hace falta ahora. Plenitud, compasión, propósito y sentido. Muchas gracias, Martín. Es un honor, es una alegría también conectarme de nuevo. Él está en Argentina. Acá en Los Ángeles son las 6:08 de la tarde, allá son las 18. Tenemos personas de Australia, está mi hermana también, que después la van a ver. Están más personas desde Long Beach, Los Ángeles, East Los Ángeles, Pico Rivera y muchas otras ciudades que se han conectado. Yo voy a apagar mi cámara, apagar mi micrófono
Y con ustedes, un gran aplauso a Martín Daulerio. Gracias Patti, gracias por la presentación, gracias por la posibilidad de compartir en estos minutos algo de lo que realmente me ocupaba o era mi inquietud, ¿no? Que es el miedo, porque el miedo siempre aparece, bueno, en mi vida personal me aparece, me habita o lo habito en algunos momentos, en más de los que quisiera, pero también era la emoción que más aparecía cuando por ahí preguntábamos en redes sociales, ¿no? ¿Qué tema querían este, trabajar o de qué emociones o qué asuntos del ser humano querían explorar, ¿no? Y casi siempre aparecía el miedo. El miedo estaba como el rey en cuanto a emociones a explorar y a trabajar o a entrenar para crearle valor, ¿no? Entonces, a partir de eso y de algunas experiencias, me propuse ver qué posibilidades aparecen en el miedo, ¿no? Que es una emoción que tiene muy mala prensa, que es una emoción que habitualmente buscamos evitar, estar lejos del miedo. A veces también se camufla en otros sentires, ¿no? Como por ejemplo el estrés, ¿no? Atrás del estrés hay un temor. El estrés es de alguna manera un mecanismo que nos permite estar alerta ante posibles riesgos o amenazas. Entonces el motor del estrés es el miedo. Ahora, el miedo es una emoción básica. El miedo es una emoción básica, ¿sí? Y querer controlar las emociones es como un parte del problema en sí mismo, ¿no? Creo que el problema que tenemos desde este pensamiento dualista y occidental es que queremos o tendemos a controlar los fenómenos de la vida, y con las emociones pasa que el control hace que algunas situaciones empeoren en vez de mejorar. La propuesta acá es conversar, reflexionar y ver qué posibilidades hay con el miedo cuando nos aparece, que no sea el querer controlarlo, ¿no? Porque es como tirarle combustible al fuego. Hacemos que sea más grande, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a ver que el miedo puede resultarnos una especie de GPS, ¿no? Una especie de guía para poder atender o anticiparnos a posibles riesgos o amenazas. Ahora vamos a ver que el miedo aparece como una interrupción a otra emoción básica que es el amor, ¿sí? El amor, como emoción básica, nos da la fuerza o nos impulsa a conectarnos, a cuidar, a acompañar, a acercarnos, a coordinar acciones juntos. Donde el amor se interrumpe, aparece el miedo, porque la otra persona o la situación se transforma en una especie de amenaza cuando nosotros pensamos que en vez de estar con nosotros, está enfrente de nosotros o enfrentado a nosotros, ¿no? En términos muy simples. Entonces podríamos ver como dos emociones básicas que experimentamos en nuestra existencia. Uno, el amor, que nos lleva a transformarnos, a expandirnos, a ir más allá de nuestra zona de confort, y el miedo, que es una emoción legítima que nos sirve para cuidarnos, para protegernos. Y ya nos vamos a meter un poco con esto. Pero antes voy a hablarles de un triángulo, ¿sí? Para que podamos entender un poco el mecanismo, ¿sí? Así como desde la ontología del lenguaje decimos que el ser humano no puede vivir fuera del lenguaje, es decir, nosotros, las personas, vos, yo, tu pareja, tu papá, tu mamá, tus amigos, todos nosotros no podemos vivir fuera del lenguaje, es decir, nosotros pensamos en el lenguaje, hablamos con lenguaje, nos explicamos con el lenguaje, tenemos ideas con lenguaje, ¿sí? Ahora, así como no podemos vivir fuera del lenguaje, tampoco podemos vivir fuera de una trama de interés. Nosotros nos movemos por intereses,
¿sí? Y entendemos el interés por algo muy simple, sin ningún tipo de connotación, ni positiva ni negativa, ¿sí? Siendo lo más neutros posible. Entendemos al interés como lo que está entre, ¿sí? Inter es, lo que es entre. En este caso, entre nosotros y el mundo. Entonces acá presento un triángulo que le llamo el triángulo del interés. ¿Ok? Entonces, en una de las aristas está el observador, que es el observador, desde el punto de vista del coaching ontológico, el ser humano, ¿sí? Observador del mundo. Y ese observador piensa, se comunica, habla, tiene conversaciones, se siente de una determinada manera y a partir de eso actúa de una determinada manera. Y este observador que somos está conectado en el mundo. Nosotros fuimos arrojados a la existencia y la existencia se da en el mundo, en este entorno que conocemos. Y en ese mundo queremos que ocurran cosas. Entonces quiero que ocurra mi viaje a Europa, quiero que ocurra mi ascenso, quiero que ocurra mi pareja plena y feliz, quiero que ocurran un montón de cosas. ¿Para qué quiero que ocurran en el mundo? Porque siento que voy a vivir, voy a experimentar una determinada experiencia, vivencia, sentir, voy a tener una determinada experiencia, ¿sí? Que casi siempre está relacionada a una experiencia de bienestar, gratificante. Nuestra mente vive distinguiendo entre lo que es lo gratificante y lo que de alguna manera nos acerca al bienestar y lo que nos disgusta o nos duele. Entonces, en términos muy simples es la vida, lo que tiene que ver con la vida y lo que asociamos a la muerte, ¿sí? Si alguien nos acepta, nos ama, eso lo tenemos asociado a la vida. Si alguien nos rechaza, está más cerca de lo que entendemos como muerte, ¿sí? Yendo a extremos para hacerlo más gráfico. Entonces, yo quiero que ocurran ciertas cosas en el mundo porque tengo un íntimo interés en que eso ocurra. ¿Para qué? Para vivir una determinada experiencia, que es la experiencia que anhelo, que deseo, que quiero que ocurra. Ahora, ¿el miedo cuándo aparece? El miedo aparece cuando en el mundo, en esta arista que estoy acá señalando, ocurre algo que pone en riesgo ese interés. Es decir, si yo quiero que ocurra mi viaje a Europa, pero por esta situación que estamos viviendo se suspende, es decir, está ocurriendo algo en el mundo que pone en riesgo mi viaje a Europa. Pero lo que me da miedo no es mi viaje a Europa en sí, sino la experiencia que tengo relacionada a ese hecho de poder visitar esos países. ¿Ok? Que pueden ser libertad, aprendizaje, experiencias compartidas, crecimiento. Entonces, ¿el miedo para qué aparece? El miedo me da información sobre que está ocurriendo algo en el entorno que pone en juego algo que me interesa íntimamente. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que las emociones están modeladas por el vínculo que existe entre lo que ocurre y lo que me interesa. Si lo que ocurre me acerca a lo que quiero, voy a sentir emociones de la paleta del área, por así decirlo, del amor, de la motivación, de la pasión, de la ambición. Si lo que ocurre va en contra de eso que quiero, de ese íntimo interés, posiblemente aparezcan el miedo, la ansiedad, el estrés, etc. Vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo? Y si vamos a la primera respuesta que nos aparece, podríamos decir que le tenemos miedo a muchísimas cosas. Le tenemos miedo a esta situación de incertidumbre, le tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo a que nos dejen, tenemos miedo a que pase algo que nos afecte en la salud, tenemos un montón de miedo, miedo a la soledad, a la frustración, al rechazo, infinitos, infinitos.
Ahora vamos a simplificar la cuestión. ¿Para qué? Para que podamos, de alguna manera, ordenar un poco el caos de lo que nos da miedo e ir a la raíz, ¿sí? Es decir, a esos miedos de donde después comienzan a desprenderse los demás miedos, ¿no? Aparece todo el racimo de miedos, pero vamos a lo que es la raíz. ¿Dónde aparecen estos? Bueno, podríamos decir que tenemos miedos de fábrica. ¿A qué llamamos miedo de fábrica? A esos miedos que vienen programados en nuestro cerebro. Y acá cabe distinguir entre cerebro y mente. Cuando estoy hablando de cerebro, estoy hablando de la biología, es decir, esto que está abajo del cráneo. ¿Sí? Este órgano tan fabuloso que el cráneo protege. Es decir, en ese hardware, en ese órgano, aparecen solamente dos miedos. Tenemos dos miedos de fábrica. Sería como el BIOS de la computadora. ¿Sí? Para los que entienden un poco de tecnología y de computación, sería como el BIOS. Dentro de entonces el cerebro vienen programados dos miedos que son casi irrisorios, ¿no? En la vida moderna. Un miedo es a los ruidos fuertes y el otro miedo es a caernos. Ahora, ¿para qué nos sirven esos miedos hoy en día? Bueno, hoy en día quizás están un poco en desuso, pero en nuestros orígenes, si necesitamos alimentarnos, necesitamos salir a cazar ese alimento. Pero también, así como podíamos, o estaba la posibilidad de poder cazar el alimento a ese animal, por ejemplo, también tenía, o estaba la posibilidad de que el animal nos case a nosotros, ¿sí? Que haya animales más feroces que nosotros y termináramos casados con Z, no de matrimonio, ¿sí? Entonces, para poder atender a esa posible amenaza, aparece este miedo de los ruidos fuertes. Es decir, esos animales por lo general hacían más ruido que nosotros. Entonces este miedo nos servía ¿para qué? Para poder alejarnos o poder enfrentarnos o quedar inmóviles, ¿no? Que son las tres acciones que aparecen o posibles acciones que aparecen ante el miedo. Huir, atacar o quedar inmóviles. ¿Sí? Y el miedo a caernos tiene una función bastante parecida, porque si requeríamos trepar a una montaña o subir a un árbol para bajar un fruto muy alto, también estaba la posibilidad de que nos cayéramos. Entonces el miedo a caernos nos hace poner atención a que estamos en un lugar alto y que si caemos podemos morir. Es decir, nuestra biología puede dejar de funcionar. Entonces podríamos decir que esos miedos son biológicos. Estos dos miedos que vienen en el cerebro son biológicos. ¿Ok? Pero también tenemos miedos aprendidos, ¿sí? Si los miedos biológicos son el hardware, o vienen en el hardware, estos miedos aprendidos son como el software, es decir, la mente. La mente está en nuestra forma de pensar, está en nuestra forma de sentir, está en nuestros comportamientos, está en nuestros hábitos, está en nuestra forma de relacionarnos. La mente, en definitiva, es una forma de relacionarnos con el mundo, ¿sí? Y no ocurre acá. Ocurre en todos nosotros y en el contexto, en la interacción con el entorno. De esos dos miedos aprendidos, son miedos que vamos aprendiendo y grabando y programando en nuestra mente a partir de que vamos creciendo, hay dos miedos fundamentales. Uno es el miedo a no ser suficiente. Y el otro es el miedo a no ser capaz. A partir de que estás escuchando esto, probablemente comiences a explicarte muchos de tus miedos. Porque a partir de este miedo a no ser amado o no ser suficiente, que podríamos sintetizarlo en miedo a no ser amado, porque queremos ser suficiente para ser aprobados, para ser reconocidos, ¿sí? En definitiva, para ser amados. De ahí se desprenden todos los demás miedos. Miedo a la soledad, a la reprobación, a que no te acepten, al rechazo, ¿sí?
justamente a no ser suficiente, a no tener la suficiente dinero, la suficiente amor, la suficiente educación, etc. ¿Ok? Entonces, estos miedos son miedos que vamos aprendiendo, es decir, no vienen con nosotros de fábrica. Los aprendemos a partir de nuestra experiencia. Entonces, podríamos decir que hay dos clases de miedos básicos. Los biológicos, ¿sí? Miedo a los ruidos fuertes y miedo a caernos, que nos sirven para preservarnos, para preservarnos. Y cuando hablamos de preservarnos, nos estamos refiriendo a la posibilidad de seguir viviendo. Es decir, estos miedos biológicos nos sirven y nos sirvieron para cuidarnos de lo otro, de la naturaleza, de la posible amenaza, del animal más grande. Nos permiten cuidarnos del entorno. Es decir, son funcionales a lo otro. Ahora, los miedos aprendidos tienen que ver con la preservación no de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, sino con la preservación del ego. El miedo a no ser suficiente y el miedo a no ser amado tiene que ver con nuestra supervivencia social. Estos dos miedos nos cuidan, nos preservan, no de lo otro, de la naturaleza, del entorno, de la vegetación, la geografía, los animales, la fauna. Nos permiten cuidarnos del otro. Es decir, que la otra persona, para nuestra mente, es una amenaza. ¿A partir de qué? De lo que pueda decir, lo que pueda pensar, si me va a aprobar, si me va a desaprobar, si me va a aceptar, si me va a rechazar, si me va a amar o no me va a amar. Entonces, en términos de Carl Jung, podríamos decir que hay un nacimiento biológico, un nacimiento del ego, que es cuando empezamos a tomar conciencia y empezamos a tener experiencias que nos lastiman, entonces ya nos programamos para evitar repetir esas experiencias. ¿Sí? Luego tenemos un nacimiento espiritual, que es cuando empezamos a pensar en lo trascendente, nos empezamos a conectar con nosotros, con nuestro propósito, con la búsqueda del sentido, etc. Pero eso es de otra conversación. Entonces, nuestra mente dualista, ¿sí? Cartesiana, materialista, ¿sí? Tiene esta idea de separación. Yo estoy acá y el otro está enfrente. Yo estoy acá, defiendo mi interés y el otro tiene los suyos, y por ir por su interés, posiblemente vaya en contra de los míos. Eso es todo lo que nuestra mente comienza a pensar de forma automática, porque estamos entrenados en eso. Entonces, nos da la idea y nos setea en esa separación. Estoy yo y está el otro, o la otra. ¿Sí? ¿Soy yo o sos vos? Vean que basta que en un grupo de personas separemos a ese grupo en dos y demos un objetivo por el cual compiten, donde un equipo pasa a ser riesgo o amenaza para el otro y mutuamente, ¿no? Es viceversa. Entonces, vemos al otro no solamente como alguien distinto, sino como alguien que está distante. ¿Sí? Esto es un pensamiento de Alonso Puig que me pareció increíble. No solamente vemos al otro como distinto, hasta legítimamente distinto, sino que también esa diferencia lo hace distante. Vean que, por ejemplo, la envidia, que es una emoción que tiene muy mala prensa, ¿sí? Trae mucha información riquísima que no lo voy a desarrollar acá, pero al mismo tiempo la fuerza que nos da esa emoción es a alejarnos de la persona envidiada, no a acercarnos. Cuando nosotros podemos transformar la envidia en admiración, eso hace que podamos acercarnos a quien admiramos y modelarlo, por ejemplo.
o hacer que sea nuestro mentor, para nosotros también poder tener la misma experiencia o el mismo aprendizaje o el mismo resultado que la otra persona. Entonces, en nuestra mente, el mundo se percibe mucho más hostil de lo que realmente es. Nuestra mente tiene una percepción del mundo mucho más hostil de lo que el mundo realmente es. Vean que cuando tenemos un desafío, ¿sí?, importante en nuestra vida, posiblemente nos ponemos ansiosos, que es una forma de metabolizar el miedo, y empezamos a pensar un montón de cosas, ¿sí? Algunas son ridículas, que nunca van a pasar, ¿sí? Y casi siempre, después de esa experiencia que nos daba mucho miedo, viene una experiencia de plenitud, ¿sí? Es decir, una experiencia de una emoción totalmente opuesta a ese miedo. Sin embargo, antes del desafío, el mundo se presenta hostil. Y entonces, a veces nos cuesta aceptar que tenemos miedo. A veces en los entrenamientos de potencial humano, cuando trabajamos miedos o exploramos los miedos para poder desarticularlos, hay personas que dicen, yo no tengo miedo. Ok. ¿Cuál es tu nivel de serenidad en tu día a día? Y no, la verdad que no, vivo un poco estresado. Entonces tenés miedo. Son formas de metabolizar el miedo, ¿no? Como la procrastinación o la postergación. Es miedo a concretar algo y que eso no sea suficiente. O el estrés, que es ver en cada posibilidad un riesgo. O la ansiedad, que es anticiparme con ideas negativas hacia el futuro, que hace que yo esté en alerta acá en el presente. El temor, el pánico, ¿sí?, cuando vamos ya a niveles muy altos de miedo. Entonces, la idea es poder usar el miedo como asesor, ¿sí? En vez de como un fantasma, comenzar a usarlo como un asesor, como un consultor. Pero para eso requiero escuchar ese miedo. ¿Qué trae ese miedo? ¿No? Normalmente el miedo aparece cuando la autopercepción que tenemos sobre nuestra competencia, nuestra habilidad para ir adelante, para tomar acción de forma efectiva, nosotros percibimos esa capacidad por debajo del tamaño del desafío. Es decir, esto es demasiado para mí. Vean que cuando tenemos un objetivo y no logramos avanzar y nos estancamos, normalmente aparecen ese tipo de conversaciones. No, creo que es demasiado, todavía no estoy lo suficientemente capacitado, me falta entrenamiento, no es mi momento, no tengo suficiente dinero. Todas esas conversaciones tienen que ver con el miedo. Es decir, no tenemos la suficiente confianza en nosotros para poder salir del miedo. Ahora, ¿qué es lo que nos permite confiar? Bueno, uno de los factores que nos permite confiar es tener información y poder anticiparnos a esas amenazas, ¿sí? Entonces, uno de los primeros trabajos para hacer es poder dividir entre potenciales riesgos y fantasmas. Y van a ver que de una lista de 100 miedos o de 100 cosas que podrían salir mal, los potenciales riesgos son 5, ¿sí?, para ponerlos en números redondos. El resto son fantasmas. Yo les voy a poner un ejemplo. A veces cuando doy un entrenamiento, sí tengo el fantasma que al segundo día no va a venir nadie, porque no le interesó, porque estuve pésimo en el entrenamiento, porque no conecté con la gente. Eso nunca ocurre. La gente vuelve al segundo día. También tengo el fantasma de que en algún momento me van a hacer una pregunta que no voy a saber responder. Ese es un fantasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad yo no estoy para responder preguntas, estoy más que nada para hacerlas, ¿sí? Y aunque lo sé desde mi mente consciente y lógica, mi mente inconsciente no lo vive de la misma manera. Ahora, también tengo miedo que en algún momento, por ejemplo, el equipo de música o de sonido deje de funcionar y tenga
me vea obligado a seguir adelante, no sé, sin micrófono, gritando más. Ok, eso es un potencial riesgo. Entonces, con los potenciales riesgos, yo puedo tomar acción para, de alguna manera, hacer todo lo posible para evitar ese riesgo. Entonces, puedo cambiar de proveedor de equipos de sonido, por ejemplo, o asegurarme que el proveedor que tengo cumpla con los estándares. Entonces, ahí puedo ser proactivo y comenzar a avanzar hacia el resultado que quiero, hacia el objetivo, la meta que quiero, pero de forma cuidada, anticipándome de forma efectiva a las posibles amenazas y disipando los fantasmas. Es decir, cuando yo puedo dividir mis miedos en esas dos columnas, entre riesgos potenciales sobre los cuales puedo tomar acción y fantasmas, ¿sí?, sobre los cuales es imposible porque es solamente algo que mi mente genera, es como quitarle la sábana, ¿no?, al fantasma. Es decir, no existís. Sos un invento. Es un invento de mi mente. No existe. Mi mente está diseñada, ¿para qué? Para protegerme. Entonces, por default, de forma predeterminada en automático, entra en conversaciones sobre problemas, como una forma de anticiparse al riesgo. ¿Pero qué hace? Nos mete en la emoción que sentiríamos si ese riesgo se concreta. Entonces, en esos términos, sobreanalizar y entrar en la conversación rumiante del miedo es poco productivo. Entonces, acá tenemos algunos pasos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué es realmente lo que me duele en esta situación de miedo? ¿Sí? ¿Cuánto amor hay en esta situación? ¿O cuál es el amor que siento que ya no está? Puede ser el amor a mí mismo también, ¿no? Porque la baja autoestima nos acerca bastante a tener miedo por distintas cosas. ¿Mm? ¿Sobre qué, por ejemplo, sobre qué aspecto o qué desafío siento que no soy suficiente o que me falta habilidad? ¿Sí? ¿En qué aspecto me autopercibo por debajo de mis verdaderas capacidades? Cuando empiezo a separar un poco la paja del trigo, como decimos en Argentina, puedo volver a reenfocarme en el propósito, es decir, ¿para qué estoy acá? ¿O para qué voy a dar un entrenamiento ante 100 personas? ¿Cuál es el propósito? Y ahí va a aparecer, va a emerger las posibilidades. Estoy acá, ¿para qué? Para generar un contexto de aprendizaje, para servir, para estar enfocado y operando desde mi vocación, desde lo que me gusta, desde eso que elegí para mi vida. Y eso me conecta con el amor y me aleja del miedo. Entonces, también distinguir entre las amenazas reales, como decíamos, y los fantasmas, los autogenerados por mi conversación interna rumiante. Buscar evidencias. A veces nosotros decimos, bueno, el pasado, volver al pasado es como ir para atrás y quedar en efecto de la creencia o de los mandatos, etc. Pero el pasado puede ser una fuente de evidencia sobre todos esos momentos en donde sentimos miedo y no nos morimos. Todos esos momentos donde sentimos miedos y todo salió espectacular. Y después que superaste y atravesaste el miedo, tuviste una experiencia de expansión, de crecimiento, de conexión con la pasión, con la determinación. Entonces pensar, ok, tengo miedo, ahora tengo miedo, ¿sí? Pero mientras comienzo a conectarme con situaciones parecidas en el pasado, empiezo a ver que fui más fuerte que ese miedo y que me conecté con mi valentía, y mientras sigo explorando en el pasado encuentro cada vez más evidencia de que soy más grande
que lo que cree mi mente en este momento. Empiezo a ver y voy profundizando en esa conexión conmigo mismo, sobre que tengo los recursos para obtener lo que quiero, para atravesar esta situación de forma efectiva, para crecer a partir de esto. Entonces ahí comienzo a interrumpir esa conversación interna que alimenta y nutre el miedo, y genero una conversación, voy programándome hacia la posibilidad, hacia mis recursos, hacia mis talentos, mis habilidades. La autopercepción de mí mismo comienza a ser de una persona poderosa y no de una persona temerosa. Una vez que podemos conectarnos con nuestro propósito, conectarnos y generar un estado de alta energía, conectado con el sentido del propósito, nos reconectamos con nuestros recursos, con nuestros talentos, podemos ahí comenzar a hacernos cargo de las amenazas reales, que van a ser muy pocas en relación con las que creíamos que existían. De esta manera, el miedo, entonces, comienza a ser un asesor, un consultor, un GPS que te dice, ok, presta atención a esto, presta atención a esto otro, de qué manera te podés ocupar de eso para hacer que la cosa salga ok, para tener el menor número de contratiempos y poder acercarte hacia la excelencia. De esta manera podemos transformar una energía que nos lleva a cuidarnos y escapar, o a agredir, o a quedarnos frisados, podemos usar esa misma energía para avanzar de forma cuidada hacia los objetivos. Bien, no sé si ya se cumplió el tiempo o queda más. ¿Qué te parece unos 3 minutos más para ya invitar a los participantes a que puedan hacernos sus comentarios y sugerencias? ¿Te parece? Genial, genial. Bien, hay algo que quiero agregar sobre el sentirse seguro, ¿sí? Normalmente pasa que cuando estamos estancados en el punto A sin poder avanzar hacia el punto B, esperamos a sentirnos seguros para tomar el primer paso, ¿sí? Y acá caemos en una trampa de nuestra mente, que le estamos pidiendo a la seguridad que nos dé la fuerza para avanzar, cuando la seguridad es un fenómeno que nos lleva a cuidarnos y a protegernos. Cuando más seguridad busco, más aferrado a mi zona controlada y conocida. Es decir, cuando yo pongo un sistema de seguridad en mi casa, pongo un sistema de seguridad, ¿para qué? Para estar más seguro, para estar a salvo de posibles robos o que delincuentes entren a mi casa y me roben lo que tengo o lastimen a mi familia. Entonces, la seguridad tiene el foco en estar a salvo. Y si yo estoy esperando estar a salvo para dar el primer paso, voy a estar esperando eternamente. Ahora, sí hay otro fenómeno, otra emoción, otra conversación, que es la confianza. La confianza nos da la posibilidad de coordinar acciones, de avanzar. Si no hay confianza, el mundo no se mueve. Vean cómo a partir de esta situación, ¿sí?, donde el otro pasa a ser una potencial amenaza porque puede tener el virus y contagiarme, yo comienzo a perder la confianza, ¿sí?, y a no coordinar acciones. Y me quedo muchas veces frisado o frisada. El punto es ver que esto es un ciclo vicioso, porque como quiero seguridad, y la seguridad, cuando más seguridad, menos avanzo, ¿sí?, muchas veces doy mi palabra con que voy a hacer algo, porque quiero un resultado, y automáticamente me quedo en el mismo lugar, entonces termino no cumpliendo la promesa que me hice a mí mismo.
Y cuando rompo la palabra conmigo mismo, lo que estoy haciendo es socavando los pilares de mi confianza. Porque quería algo, lo declaré, pero hice otra cosa. Entonces mi credibilidad se ve dañada. Y la credibilidad es la base, el corazón de la confianza. Entonces, por querer seguridad, lo que estoy haciendo es debilitando la credibilidad. Porque declaro algo, pero después me quedo en el miedo e inmóvil. El punto es comenzar a conectarnos con la confianza. Con la confianza. Es decir, esto que de alguna manera opera con la congruencia entre lo que siento y pienso y lo que digo, la congruencia entre lo que digo y lo que termino haciendo, y la habilidad que tengo para eso. Entonces, es importante poder distinguir. Seguridad es estar a salvo, y está ok, está buenísimo cuidarlo. Si queremos avanzar, desde mi punto de vista es mucho más efectivo conectarnos con la confianza. ¿No? Bien. Gracias, Martín. Vamos a... Gracias. En este momento voy a invitar a las personas que están participando por Zoom que unan sus cámaras, que prendan sus cámaras, que prendan sus micrófonos, que se puedan unir con nosotros aquí en vivo para poder escuchar sus comentarios, qué les impactó, qué les movió sobre la charla de Martín. A mí, por ejemplo, me movió mucho el hecho de, dice, conectarnos con el amor, conectarnos con la confianza, y creo que es algo que una de las frases que me movió en esta conversación. Entonces, les pido a todos que abran sus cámaras, por favor, que si tienen algún comentario, una pregunta, que puedan, por favor, también hacerla. Es importante ahorita poder, como dice, compartir, porque usted hace una pregunta, esa pregunta tal vez la tiene alguien más. Entonces, Martín, voy a pedir si puedes quitar para poder poner yo a todos los panelistas. Claro que sí. Muchas gracias. Ahí va. Ahora Entonces sí. vamos a poner y por favor, hola Henry, hola Silvia, hola Teresa. Si quieren poner sus cámaras también, Sandra, Tere Muñoz, Gloria, Cecilia, Patricia Riveros, Alcatel, son bienvenidos para que abran sus cámaras y poder todos aprender juntos. A ver, ¿hay alguien que tenga una pregunta, un comentario? Henry, Silvia, Teresa, y a ustedes que no han abierto sus cámaras, pues hola Sandra desde Australia. Aquí está Sandra desde Australia, de Los Ángeles, de Long Beach. Pueden quitar su mute y poder hacer una pregunta o un comentario. Todo es bienvenido. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿alguien tiene una? ¿Silvia? Sí, hola. Me da mucho gusto verte, Martín. Hola, ya lo Silvia. conozco. Estamos en el grupo Alfa. Me da mucho gusto verte acá también. Gracias. Y gracias por la información. Gracias. Gracias, sí. ¿Alguien más? Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Sandra, Teresa, Henry. Henry, ¿quieres decir algo? Muy bien, Pati. Hola, Henry. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy interesante bien. tu conferencia. Gracias. Ahorita mucha gente tiene miedo por la pandemia y no hayan cómo salir adelante. Claro, sí. Bueno, el miedo también viene de alguna manera a atender ciertas necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que es, por ejemplo, la necesidad de certeza. ¿Sí? Nosotros necesitamos certeza. La certeza nos da seguridad. Entonces, no es casual que a veces no avanzamos por miedo en busca de seguridad, porque es una de las necesidades básicas, ¿no? Y está genial estar seguro. Es, digamos, la vida para mí, como yo la entiendo, es un equilibrio, ¿no? En cuidar lo que tengo, pero ir por lo que anhelo. El tema es que por ahí, por cuidar en demasía lo que tengo, pago el precio de perder lo que anhelo. Entonces,
Una de las necesidades es esta necesidad de certeza, pero también está la necesidad de variedad, es decir, de incertidumbre. Tenemos un juego dual ahí. Por un lado, buscamos incertidumbre porque imagínense si nosotros supiéramos todo lo que va a pasar en la vida. El día que nos vamos a enfermar, el día que vamos a conocer el amor de nuestra vida, el día que lo vamos a perder, el día... Bueno, o sea, todo perdería sentido, lo mágico y el misterio de la vida se esfumaría, ¿no? Al mismo tiempo perderíamos fuerza porque ya sabemos cómo van a pasar las cosas. Entonces, también requerimos una cierta dosis de variedad, de incertidumbre, ¿no? Entonces, quizás una de los chips o un chip para poder reformularnos es cuál es la oportunidad que trae esta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que trae esto nuevo? Y además, poder soltar las expectativas, ¿no? Porque con las expectativas, desde mi punto de vista, pasa algo que es una creencia que nosotros proyectamos hacia el futuro, ¿sí? Porque cuando nosotros normalmente tenemos un objetivo, queremos algo, nos hacemos la idea de lo que queremos. Pero eso no deja de ser un invento en nuestra mente. Entonces, es una idea que tengo que pasa a ser una creencia de que tiene que ser de esa manera y la proyecto hacia el futuro. Pero no solamente eso, sino que la vivo como si fuera una afirmación, un hecho, a la cual yo tengo derecho que pase. Entonces, nosotros teníamos la expectativa de hacer viajes este año, teníamos la expectativa de ir el fin de semana al cine y al otro fin de semana a comer afuera, y es como que esa expectativa, yo ya la veo, la vivo como que es algo, una verdad a la cual yo tengo derecho a que pase. Y cuando el mundo se desayunó con esta situación inaudita, nos enojamos, lo primero que nos pasó fue negar, no, pero esto no puede ser, no va a llegar acá, van a ser unos días nada más. A mí me pasó eso. Yo justo estaba en Estados Unidos cuando se cerró la frontera acá en Argentina y decía, no, pero va a ser una semana y vamos a volver. Y hace 100 y pico de días que estamos en esta situación y va a continuar. Entonces, poder soltar la expectativa y ese derecho que creemos que tenemos sobre la expectativa nos va a permitir ser mucho más flexibles y poder adaptarnos a lo que ocurre. Porque si no estamos 80% de nuestra mente y nuestra energía en recuperar eso que creemos que perdimos, pero nunca tuvimos. Porque era un futuro, era potencial. A veces nos enamoramos de lo potencial y creemos que tiene que pasar. Y la verdad, la vida es. ¿Sí? Ahora el tema es qué hacemos nosotros con la ola que nos presenta la vida. Nos dejamos revolcar, ¿sí? Nos aferramos a querer resistirla, que normalmente nos va muy mal porque comemos arena, nos pega un revolcón bárbaro, o la surfeamos. Martín, tú dijiste conectarnos con el amor. ¿Cómo algunos tips o algunas herramientas o algo que Martín nos pudiera compartir para seguir conectados en el amor? Bien. Bueno, el amor es un temón, es un temón. Ahora, cuando hablo del amor, hablo del amor como una emoción básica y es la que nos permite estar en la vida. ¿Sí? Cuando nosotros nos enamoramos de la vida, nos conectamos con las posibilidades que esta trae. Cuando estamos por ahí resentidos, aferrados al pasado y a lo que perdimos, a lo que no fue, estamos con una pata, digamos de alguna manera, en la muerte, ¿no? Donde ya no hay posibilidad. Entonces, una de las, a mi juicio, de las limitaciones que encontramos al momento de conectarnos con la vida son los juicios. Los juicios. Nuestra mente es una máquina
de generar juicios, ¿sí? Es una máquina que le pone etiqueta a todo lo que pasa, ¿sí? Algo te gustó, es genial. Algo no te gustó, es una porquería, ¿sí? Algo viene medio dado vuelta con respecto a lo que esperabas, es un bajón, ¿no? Entonces, vivimos poniéndole juicios. Y en las relaciones nos pasa eso, ¿sí? Hay un compañero de trabajo que nos gusta porque más o menos le gusta la misma música, tiene los mismos intereses y nos dice lo que nos gusta escuchar, entonces es mi amigo, es una buena persona, ¿sí? Es muy cálido, es amoroso. Ahora, un día se levanta de mal humor y ya le ponemos otra etiqueta, porque nuestra mente automáticamente pone etiquetas. ¿Para qué? Para poder generar avisos de dónde puede estar el posible peligro, ¿sí? Es como que pone una especie de señalética, ¿sí? Donde pueden estar los posibles peligros. Entonces dice, esto es bueno, esto es malo, esto no sé cómo es, entonces también le pone otros juicios, como que es medio raro, o no le saqué la ficha, o no lo termino de entender, ¿sí? Etiqueta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos tantas etiquetas y no tomamos conciencia, porque, a ver, etiqueta vamos a poner sí o sí, pero no tomamos conciencia, terminamos relacionándonos con las etiquetas y no con la persona, el ser humano que está atrás, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, algo básico del amor es relacionarnos sin juicio. El otro es como es. El tema es qué hago yo con eso y cuál es mi íntimo interés en esa relación. ¿Para qué yo estoy en esa relación? Estoy en esa relación porque me interesa crecer, estoy en esa relación para experimentarme dador, o estoy en esa relación para obtener reconocimiento, o obtener amor, o obtener alguna de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el punto es cuando yo le pongo una etiqueta y después lo que se manifiesta atrás de la etiqueta es distinto, me enojo. Entonces digo, vos cambiaste, ya no sos el mismo. Y probablemente la otra persona no era la etiqueta, era simplemente eso, que no era la etiqueta que vos le pones, la otra persona es lo que es. Entonces, poder salir de la inconsciencia, ¿sí? En tanto o en cuanto a las etiquetas que ponemos, es una forma de relacionarnos, ¿no? De una forma amorosa. Gracias, Martín. También está Patricia Riveros, qué alegría desde Chile. Y también Gloria Aldas, que quieren hacer unas... Patricia Riveros, qué Después bueno. vamos a hacer el cierre con algunos anuncios. Entonces vamos primero con... Hola, Martín. Y luego... Hola. ¿Cómo estás? No sabes cómo me causa alegría verte en esto. Qué lindo. Se me ensancha el corazón que se me arranca de mi casa. Qué lindo, qué lindo. Justamente estaba hablando de vos, que me apoyaste mucho en mi credencialización, Ainse. Así. Te Llegué recuerdo con tarde. mucho cariño. Pero mira, quería compartir algo que me llama la atención y en relación a lo que tú dices y el tema que traes hoy día, que es el miedo. Y cómo hace esta junta de términos que es salvar, que es seguridad y confianza. Y esto en relación a cómo coordinamos las acciones. Y cuando a futuro en este mundo que nos viene, cuando nos desconfinemos, ¿cierto? A cómo nos llama que tengamos, a que empecemos a construir, ya construir nuevas conversaciones, tanto personales como íntimas. Así que me parece que la acepción y la junta de esos términos o de esos verbos me parece espectacular. Así que gracias por compartirlo, por traerlo y por llamarnos la atención sobre esto. Gracias, Pati, gracias. Te admiro mucho y te quiero, te recuerdo con mucho cariño. Gracias por compartir. No, gracias a ti. Gracias, Patricia, desde Chile. Qué bonito que nos acompañas. Y ahora vamos a escuchar a Gloria Aldas. Gloria, ¿tenías algún comentario, alguna pregunta, por favor? Sí, hola, a ver si me escuchan porque no me puedo poner la cámara, me pide cosas aquí, pero mi comentario o lo que he entendido, ¿no? Y que realmente para todas las gentes, todas las personas, no es fácil llegar a este tipo de conectarse y desconectarse, ¿no? Se necesita mucha experiencia, tal vez de mi parte ha sido así,
de encontrar esa conexión y esa desconexión. Decidir como un clic, estar feliz y al mismo tiempo que estoy distinguiendo eso que nos provoca el miedo, que son diversos aspectos o formas que le damos. A mí me ha ayudado mucho en estar leyendo. He visto también a Martín en YouTube con sus comentarios muy buenos, excelentes clases, y he ayudado a tener esos tips, ¿no? De desconectarse y desconectarse, como decidir que soy feliz. En el momento, y los juicios que él dice es dejar ser a la gente como es, ¿no? Y aceptarla tal como es, porque nosotros probablemente no podemos cambiarlas, pero sí podemos aceptarlas y quererlas como son. Pero al mismo tiempo, eso nos hace crecer, ¿no? De estar viendo o ser los observadores, que es lo que el mundo necesita, tener más observadores de nosotros mismos principalmente, ¿no? Muchas gracias. Las clases son muy buenas. Lo siento, no me pueden ver, pero estoy aquí tratando de hacerlo. Ok, aquí estoy, pero tengo mi mascarita. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Gloria. Muchas gracias por el comentario. Claro que A sí. ustedes. Gracias. Bien. Pati, estás en mute. Así, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Teresa Padilla. Teresa, si puedes quitar tu mute. Pienso también que hay miedos que tal vez nunca se quitan o no los puede uno controlar, y digo miedos a algo, alguien, más bien a alguien que te dañe y te vuelvan a dañar. Tienes miedo como a entrar en la parte que ya te dañaron, ya no volver a pasar por esa parte. Te tratas de evitar ir por ese, pienso yo, ir por ese camino. Miedo a que te vuelvan a hacer daño y todo. Y ese miedo yo, a mi ver, siento que es bien difícil ¿cómo se dice? Quitarlo, o tal vez nunca se va a quitar, pero hay ese miedo al daño que te pueda hacer la gente a ti. Sí, obvio que eso es normal y es sano sentir miedo, si no tomaríamos acciones tan arriesgadas que podríamos en peligro nuestra integridad y la de otras personas. El tema es poder tomar conciencia que nuestras creencias, ¿sí?, nuestros mandatos, ¿sí?, donde muchas de las cuales generan ciertos miedos, ¿sí?, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que no me van a querer, o el miedo a tomar un desafío o crecer y que me vaya mal, fueron creados con la capacidad intelectual de un nene o una nena de 5 o 6 años, ¿sí? Es decir, están generados con una lingüística y con un pensamiento mágico. Por ejemplo, el pensamiento mágico que empieza a relacionar o nos lleva a relacionar situaciones con algunos hechos. Entonces, si cuando éramos pequeños llegamos a nuestra casa contentos porque ganó mi equipo de fútbol y encontré a mi mamá llorando por otra situación, el pensamiento mágico me lleva a generar una creencia de que porque estoy feliz, mi mamá está triste. O si en algún momento estaba con mi madre y me sentía pleno y feliz, y en un momento mi mamá se puso a mirar el celular y dejó de mirarme y yo empecé a sentir angustia, entonces empecé a llamar la atención, por ejemplo, con un globo con el que estaba jugando y empiezo a llamar la atención y a jugar con el globo, a hacer ruido, y mi mamá seguía con el celular, entonces explota el globo. Y ahí mi mamá, recién cuando explota el globo, me vuelve a mirar. Bueno, puedo generar una creencia de que para poder ser amado o ser mirado, requiero sacrificar lo que me divierte, ¿no? Entonces, la mente no tiene la lógica de nuestra mente inconsciente, ¿sí?
genera asociaciones, es metafórica. Y entonces genera estrategias en base a experiencias. Mi mamá no me mira, yo pongo en riesgo lo que me divierte, que es el globo, se pincha el globo, pierdo lo que me divierte, pero mi mamá me vuelve a mirar. Esa es la asociación que hace, por ejemplo, nuestra mente. Entonces, probablemente, cuando somos grandes, nos olvidamos del globo ni siquiera nos acordamos, pero si me gusta la música y me quiero desarrollar en ese campo, pero a mi mamá no le gusta, siento que mi mamá no me va a querer, entonces lo que hago es sacrificar mi vocación. Por el miedo a que mi mamá no me quiera. Pongo un ejemplo así, bien exagerado, pero requerimos atender a ese nene o a esa nena. Darle permiso para sentir el miedo. Darle permiso para sentir las emociones auténticas. Porque si no también entramos en la intelectualización de las emociones. Si nosotros le preguntamos a un niño de 5 años por qué llora, lo más probable es que diga porque tengo rabia o estoy triste. Pero si le preguntamos a una persona de 40, te va a decir estoy bajón o estoy depre. Y esas no son emociones. Bajón es una idea. ¿Sí? O estoy hecho pelota, como decimos acá en Argentina, es una metáfora, no es una emoción. Eso nos separa de la posibilidad de poder escucharnos a nosotros mismos a partir de la información que traen las emociones, que son información mucho más rica que la que puede percibir nuestra mente lógica y consciente. De este miedo como al que me refiero yo es cuando, ¿cómo dijera yo? Cuando te hacen sentir que no eres nada, te hacen sentir insegura, como que tú no sabes nada, como que eres inferior, como que no vales, y tienes ese miedo a volver a como confiar en alguien que te vuelva a hacer sentir lo mismo, a sentir que tú no eres nada, prácticamente como que no eres cero, como que... Entonces es ese miedo al que uno tiene, algo así, es al que me refiero. Claro. Exacto, pero fíjate que decíamos que el miedo aparece cuando yo autopercibo mi capacidad de enfrentar el desafío mucho menor que el tamaño del desafío. Lo que te da miedo no es que hoy alguien te haga sentir así. Tenés miedo porque alguien cuando eras pequeña te hizo sentir así. Y lo que hace es reproducir esa experiencia. ¿Sí? Porque en definitiva lo que el otro dice es un juicio, es su opinión. ¿Sí? Entonces, esa creencia está en tu estado de niña, que es donde quedó programado ese miedo. Entonces requerimos atender a esa niña. Bueno, realmente no fue cuando fue niña, porque fue por parte de mi ex, que fue el que decía que no valía para nada, que no servía, que yo no iba a hacer nada, y eso te queda, y luego decía que a veces, por ejemplo, me decía que yo hablaba por hablar y nunca decía las cosas, y eso a mí me ha creado, y yo siento que no puedo superarlo, porque hay veces que yo digo algo y luego de rato me pongo a pensar yo misma, digo, ay, había metido las 4, dije que de veras habré dicho algo que no debería haber dicho, entonces uno está con eso que no se te quita, o no hay modo de que te lo puedas, bueno, por lo menos a mí yo siento que no hay modo de que me lo pueda quitar, porque fue mucho lo que me decía o lo que me hacía que me hizo sentir nada. Okay. Oye, Teresa, solo quiero mencionar que vamos a poner una serie de recursos de salud mental en nuestra página de Generaciones en Acción, en nuestra página de Facebook de Generaciones en Acción. Esto es un proceso. O sea, esta plática son herramientas, estas conversaciones son herramientas. Pero vamos a seguir dando diferentes charlas. Espero que siempre nos acompañe, pero la invitamos también. Hay el terapia personal 1 a 1
a veces requiere también esfuerzo, pero requiere personalizar lo que sentimos, porque esto es así colectivo. Pero le agradecemos que usted se pueda abrir y que pueda compartir. El hecho de compartir ya hace que también usted esté sanando, pero no entregarle el poder a nadie. Excelente información. Y dice, por un rato perdí información, dice Ana Rodríguez. Pero gracias, Teresa. Vamos a poner recursos y también nos puede escribir a nuestra página de info@generacionesenaccion.org para darle recursos de salud mental y que sea personalizado, donde usted pueda tener todo el tiempo para usted. ¿Le parece? Muchas gracias. Y ahora sí, tal vez vamos a dar, el tiempo ha pasado tan rápido, pero estamos tan agradecidos con Martin. Hay muchos comentarios en Facebook de qué interesante, qué bonito. Antes de terminar, voy a hacer share screen. Les queremos mostrar, el día sábado vamos a tener esta información. Mi familia, mi comunidad, compartiendo caminos antirracistas. Empezamos ya una serie de diálogos interculturales multigeneracionales. Vamos a tener invitadas a Rosana Pérez, que es una profesora de la universidad, a Carla Cativo y a Sami Jaime Marreno, que es la CEO de Urbander. Y Generaciones en Acción va a poner estas pláticas que es importante seguirlas para reconocer nuestro compromiso con las vidas negras importan. Esto es este sábado. Vean la información en nuestro canal de Generaciones en Acción, en Instagram, en Facebook y en www.generacionesenaccion.org. Somos una organización no lucrativa, así que cualquier donación, cualquier apoyo es bienvenida para seguir nuestro modelo intergeneracional. Ahora sí, les voy a pedir a todos, antes que Martin, para que Martin se despide, antes de que él se despida, si pueden abrir sus micrófonos, por favor. Hay mucha gente que no puede conectar sus cámaras, pero está escribiendo. Excelente información. Por un rato perdí comunicación, pero ya estoy de nuevo. Muy buena charla, información. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gusto, Martín. Ana Rodríguez, rapidísimo. Wow, nos vemos el sábado. Gracias por darme la información. Hay muchas informaciones. Así que abra su micrófono, por favor. Henry, Teresa, abre tu micrófono. Patricia, Silva, Gloria, si puedes. Sandra, desde Australia. Tenemos personas de Chile. También tenemos de Guatemala, de Australia, de Los Ángeles. Y ahora sí. Un aplauso, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos también, las personas que nos están viendo por Facebook, que están poniendo también. Muchas gracias. Y esta plática la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like y suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde hay que también es para ustedes poder verlo. Y ahora sí, Martín, vamos a cerrar nuestros micrófonos todos para que tú te despidas. Y gracias por tu energía, por conectarnos al amor y la confianza esta noche, y también por enseñarnos una forma de creencias, de juicios y de etiquetas que ponemos a cada rato. Gracias por este recordatorio de vida y gracias a todos ustedes que se unen a Generaciones en Acción. Y recuerden, el aprendizaje nunca, nunca, nunca termina. Somos continuos alumnos. Y gracias hoy, Martín, por ser nuestro maestro. La palabra es tuya. Bueno, gracias Patricia por la invitación, gracias a cada uno de ustedes por estar presente, por estar escuchando activamente, por compartir y por hacer mucho más rico el aprendizaje a partir de sus propias experiencias y sus propios puntos de vista. Creo que es importante esto de poder ver que nosotros en nuestra vida adulta normalmente reproducimos programas que generamos cuando éramos pequeños y que los generamos a partir de un pensamiento mágico, ¿no? Que a veces de nuestra mente consciente no tiene lógica, pero tiene lógica para un niño, o la tenía. Entonces, es importante poder mirar ahí en qué momento caemos en esos hábitos emocionales, hábitos de conducta,
y poder escucharnos y atendernos, ¿sí? Y darnos permiso, habilitarnos, darnos permiso para disentir, darnos permiso para sentir las emociones, darnos permisos para enojarnos, para estar tristes, darnos permisos para vivir, en definitiva. Es una manera de autorrespetarnos, de ser dignos con nosotros mismos, ¿no? Y justamente también así alimentar nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Así que, bueno, es eso lo que me hace sentido hoy, personalmente, y bueno, por eso lo quería compartir con ustedes también. Martín, gracias por tu compartir. Todos y todas tengamos una buena noche, un buen día, y que nos demos el permiso de vivir plenamente. Bendiciones, te quiero mucho, gracias por todo y estamos en comunicación. Un abrazo a todos. Gracias a los participantes de Zoom y a los de Facebook por acompañarnos. Un abrazo grande.